Bien, hemos visto de la bolilla 3 que corresponde a sistemas combinacionales. Los primeros puntos está álgebra de Boole. Nos está quedando pendiente la manera de representar las funciones lógicas, tabla de verdad, minitérminos y maxitérminos. Supongamos que nosotros tenemos un circuito combinacional, que es este bloque que está indicado acá con 3 entradas y una salida. Esto es genérico, puede tener más número de entradas, puede tener más de una salida. Y acá la salida dice f de a, b, c. Esto significa que esta salida va a ser una cierta función de los valores que asuman las entradas a, b y c. Entonces, una función de la álgebra de Boole, una función lógica, nos va a permitir describir el comportamiento de un circuito combinacional. Este circuito combinacional en general va a estar implementado en hardware con compuertas. Piensen que las compuertas tienen una traducción directa a hardware. Nosotros lo vamos en esta materia lo vamos a nivel de compuerta, no de transistor, que es un poco lo que está adentro de las compuertas. Entonces vamos a decir que las vamos a asociar generalmente las compuertas a hardware. Y quiere decir que nosotros tenemos un circuito con compuertas. Siempre en un circuito combinacional va a haber una función que lo describe. Entonces quiere decir que nosotros podemos abstraernos del circuito que está implementado y tener una función que nos va a permitir analizar cómo se va a comportar el circuito. Ahora, esa función lógica, hay varias maneras de describirlo, de representarlo. Esto quiere decir que con un mismo circuito con compuertas se lo puedo representar de distintas maneras. Supongamos una función lógica básica que nosotros conocemos, que es la función AND, tengo entrada X, Y, Z. La primera manera que ya hemos visto era describirla a través de lo que se llama una tabla de verdad. ¿Qué es una tabla de verdad? Una tabla de verdad es aquella tabla, ¿no es cierto?, en las cuales se colocan todas las entradas y todas las salidas, y todas las entradas en todas sus posibles combinaciones. Cuando nosotros tenemos 2 entradas vamos a tener 4 filas porque vamos a tener esas posibles combinaciones y va a tener esa función, cualquier función que nosotros escribamos, va a tener un determinado valor a la salida. Nosotros sabemos que las funciones AND solamente se hacen 1 cuando ambas entradas son 1 y en otro caso se hacen 0. Otra función conocida, que la representamos con la compuerta OR, ¿cierto? Es la función OR. Y también acá la podemos describir a través de su tabla de verdad, en que contemplamos todas las posibles combinaciones y sabemos que una función OR se hace 0 solamente cuando ambas entradas son ceros. En cualquier otro caso, la salida es 1. Otra de las compuertas que hemos visto, ¿cierto?, es la compuerta NAND, o sea que la describe una función NAND. La tabla de verdad de la función NAND, es esta que tenemos acá, que solamente es la inversa de la AND, ¿no es cierto? Se hace 0 únicamente en que ambas entradas son 1, y en otro se hace 0 y en otro caso se hace igual a 1. Bueno, y finalmente la compuerta NOR de la misma manera, se hace 1, solamente es la OR negada, se hace 1 solamente en el caso que las dos entradas son 0, y en otro caso la salida siempre 0. Entonces, estas compuertas, ¿no es cierto?, de 2 entradas que hemos visto, tienen una función lógica asociada y se puede describir por la tabla de verdad. Ahora supongamos que nosotros tenemos un circuito de 3 entradas y una salida, y primeramente la describimos con un texto. Dice, la salida se pondrá en 1 si al menos 2 de sus entradas son 1. ¿Qué quiere decir? Que esta que va a ser una función lógica, que no sabemos qué compuertas tiene adentro, se lo vamos viendo después, pero nos dice que la salida se pone 1 si al menos 2 de sus entradas son 1. Esto quiere decir que se podría describir con una tabla de verdad contemplando todas sus posibles combinaciones de las entradas. Como tenemos 3 entradas, ¿no es cierto?, va a haber 8 filas que nosotros tenemos que colocar para tener completa la tabla de verdad. Al decirnos que la salida se pone 1 si al menos 2 de las entradas son 1, quiere decir que el único caso, acá tenemos una entrada, acá tenemos 2, se ponen 1, acá tenemos 1, acá tenemos 2, se ponen 1, acá tenemos 2, se ponen 1, acá tenemos 3, como dice al menos,
¿cierto? Dice al menos y no solo 2, entonces esto se hace 1. Si el enunciado hubiese dicho solo 2 entradas separadas en 1, acá habría un 0, pero no es lo que está expresado en el enunciado. Entonces quiere decir que si me dan un texto que sea perfectamente claro, también se podría implementar, por lo menos describir a través de una función que se describe a través de una tabla de verdad. En este caso nos quedaría esta tabla de verdad que hemos visto ahí. En general, una tabla de verdad va a tener 2 a la n filas, siendo 2 a la n, siendo n la cantidad de variables de entrada con la que estamos trabajando. Generalmente, esto no quiere decir que la tabla de verdad, esto sea obligatorio en la tabla de verdad, nosotros describimos las posibles combinaciones de manera ascendente. ¿Qué es de manera ascendente? Es como si esto fuera un número binario que va creciendo y le damos un orden a, B y C, y de esa manera nosotros podemos asignarle a cada una de las filas un número, que es el número binario correspondiente que se ha formado con las combinaciones de 1 y 0 que tenemos ahí. Acá hemos puesto una función absolutamente arbitraria, esto es simplemente a modo de ejemplo, que se hace 1 en C cuando tiene la combinación 0, 0, 0, o sea en 0, se hace también en 1 en 3, en la combinación 0, 1, 1, se hace 1 en 6, en la combinación 1, 1, 0, y también se hace 1 en 7, y se hace 0 en las otras 4 combinaciones. Para seguir tenemos que hacer un par de definiciones que están en el libro, están un poco más explicadas, yo se las nombro acá rápidamente, no son difíciles, pero son definiciones. Entonces vamos a decir primero que lo que es un término producto. ¿Qué es un término producto? Un término producto es una variable o un producto lógico de 2 o más variables. Cuando hablamos de variable la podemos expresar en su forma directa o en su forma inversa. Esta, por ejemplo, como tiene ese y negado, decimos que está expresada en su forma negada. Acá este x, por ejemplo, está en su forma directa y este y está en su forma directa. Pero cuando hablamos de una variable, esa variable puede estar expresada en su forma directa o inversa y sigue siendo una variable. Esto no son dos variables, esto es una única variable, además que expresada en su forma inversa. Entonces, ¿esto es un término producto? Sí. Este es un término sí porque es una variable. Primer término. Esto es un término producto sí porque es un producto lógico de dos variables. Esto es un término producto sí porque es un producto de dos variables aun cuando uno esté expresado en su forma, esté presentado en su forma inversa. Y este sí porque dice dos o más, en este caso son tres. Así que todas estas que están acá son términos producto. Se incorpora, una vez conocido esa definición, la suma de producto. ¿Qué es la suma de producto? La suma de producto es la suma lógica, acuérdense de la compuerta ahora, de dos o más términos producto, de dos o más de estos que hemos definido al comienzo. Entonces, esto es un término producto, esto es un término producto, la suma genera una suma producto. Acá tenemos otro término producto, o sea, todo esto que está acá, aunque sea separado o todo junto, es una suma de producto. Se hace la analogía absolutamente igual como término suma, en donde es una variable o la suma de dos o más variables, ¿cierto? Estamos en el mismo caso anterior, nada más que hemos reemplazado el producto por la suma. Y el producto de suma es cuando vinculamos dos términos suma a través de una operación de producto lógico, que sería lo que está acá. Entonces, definimos término producto, término suma, suma de producto y producto de suma. No tiene más que esa, por ahora, que ese significado. Y finalmente, vamos a ver lo que es un término normal. Un término normal es un término producto o suma, recuerda la definición de la visto anteriormente, pero con una particularidad, ninguna de las variables aparece más de una vez. Y cuando decimos variable, estamos diciendo que la variable no aparece en su forma directa e inversa. Por ejemplo, esto es un término no normal porque x aparece dos veces. Este es un término normal porque y aparece dos veces. Si bien en una vez aparece en forma directa y otra vez en forma inversa, no puede ocurrir que la misma variable aparezca en un término normal. Entonces, en este caso, no es término normal por esto, y en este caso no es término normal porque está y repetido dos veces.
Y después vamos a definir lo que es un mini término. Y un mini término es un conjunto de n un mini término de n variables. Es un término producto, recuerden la definición del término producto, normal, la descripción, o sea que cumple esta condición anterior, pero con la condición que estén presentes todas las variables, que puede ser en forma directa o en su forma inversa. Entonces, por ejemplo, si damos una función que tiene f, que tiene 4 variables, x, y, z, w, esto que está acá es un mini término. ¿Por qué? Porque es un término producto. Es un producto de 4 términos. De cuatro variables. Y esas variables están todas, porque fíjense que son estas 4, están todas en su forma directa o inversa. Esto que está acá, ¿es un mini término o no? Sí, es un mini término porque también están las 4 variables en su forma directa o en su forma inversa. En este caso, todas en su forma inversa. ¿Por qué no es mini término esto? Esto no es mini término porque esto no es un término normal. Repite x, ya que se coloca una vez en su forma directa y en su forma inversa. Y en este por qué, si esto es un término normal, pero no es mini término porque estamos diciendo que trabajamos con 4 variables y solamente tiene 2 variables. Está faltando la variable x y la variable z para que sea un mini término. Exactamente la misma definición análoga es para maxi término. Lo único que en vez de término n variables es un término suma, el término producto es un término suma. Entonces acá fíjense, cuidado con esto, porque acá estoy haciendo una función de 4 variables y acá estoy definiendo una función de 3 variables. Entonces, esto es un maxi término porque aparecen las 3 variables vinculadas por una suma y en su forma directa o inversa. Esta también aparecen las 3 variables, todas en su forma inversa, vinculadas por la suma lógica. Este no es un maxi término, de nuevo, porque repite y en su forma directa y en su forma inversa. Y esta no es un maxi término porque le falta la variable x en la expresión. Entonces, con esas definiciones, nosotros vamos a trabajar en la siguiente presentación.